Hola, bienvenidos al video. Hoy vamos a hablar sobre el libro Felipe el Oscuro de Olga Wernath. Para empezar, ¿quién es Olga Wernath? Olga Wernath nació en Misiones, Argentina en 1959. Estudió Derecho en la Universidad de La Plata y más tarde se mudó a la carrera de periodismo. Además, fue perteneciente a una organización guerrillera de su país, por lo que tuvo que huir. Es una de las periodistas con gran trayectoria, ya que ha trabajado para diversos medios en distintos países. Su relación con el libro es muy relevante, debido a que ha sido una de las tantas periodistas víctimas de amenazas y persecuciones, junto a su familia, compañeros de trabajo y amigos, todo esto por parte de Genaro García Luna y notificado por Felipe Zamora. El libro se compone de 9 capítulos, y en cada uno se puede ver reflejado el gran trabajo de la periodista, ya que, mediante entrevistas, una investigación profunda y experiencias propias nos brinda la información necesaria para introducirnos al sexenio y vida de Calderón. Es decir, pueden ser consideradas fuentes confiables, ya que los personajes mencionados están directamente relacionados con los sucesos narrados. Dentro de la importancia de dicha investigación, se puede apreciar una gran diversidad de fuentes, en donde se puede encontrar la consulta de 76 libros, además de otro tipo de fuentes como periódicos, revistas y diarios de otros países, así como sitios web que ayudaron a la corroboración de la información recabada. Y debido a las amenazas y censura, el libro tuvo que esperar aproximadamente 8 años en ser publicado. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la autora siguiera escribiendo el libro fuera del país. Y en la edición que circula en México se actualizaron datos esenciales y recientes. Asimismo, la escritora aseguró que durante su mandato, Felipe Calderón recurrió a estrategias propias de una dictadura, al censurar y callar a la prensa de la que ella misma formaba parte. Frente a ese panorama y en medio de ese sexenio, que era un sexenio del terror, sacar un libro en esas condiciones era correr peligro y poner en riesgo la vida de muchas personas, acotó. El libro nos muestra la llegada y estancia de Felipe Calderón en la presidencia de México, unas elecciones compradas y respaldadas por su campaña e importantes empresarios, además de una alianza del PRIAN en contra de su enemigo López Obrador, si bien los medios de comunicación también tuvieron participación. La autora además nos muestra una cara poco conocida de Felipe Calderón, pues señala su nerviosismo ante la presidencia, además de su irritación ante el cuestionamiento del narcotráfico, su cambio de humor que preocupa a quien lo rodea y su evidente abuso del alcohol. Su pasado se refleja en depresión, en rencor y además una perdición, que se ve en su sexenio con una gran cifra de muerte, de pobreza, de miedo y sobre todo un control de narcotráfico en casi todo el país, si bien termina preocupando incluso a Estados Unidos. En medio de entrevistas, la autora también nos ayuda a entender el comportamiento de Felipe, pues nos muestra las burlas, los rechazos y los problemas económicos que sufrió debido a que su padre, Luis Calderón Vega, se postulaba a las elecciones de su natal Michoacán. Ellos no tenían una buena relación, por lo que para Felipe era casi imposible hablar de él, y las veces que llegó a hacerlo se cree fue solamente una estrategia de marketing. Además, otra de las cabecillas a exponer en el libro es García Luna, quien fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y quien consideraba la información era una gran fuente de poder, por lo que cuenta con una gran lista sobre espionaje, amenazas y extorsiones, respaldado por supuesto por Fox y Calderón. También es importante mencionar a su esposa Margarita Zavala, quien en el libro se muestra como una persona infeliz y como una madre de un esposo alcohólico. Además de ser una persona dura y desconfiada, Felipe Calderón le tiene un gran respeto y lo obedece. Es importante reflexionar sobre el papel que tiene en la vida de Calderón. Además nos muestra su historia de amor y sobre todo la complicidad que tiene con las acciones corruptas. No menos importante es mencionar cómo la religión también juega un papel fundamental en su vida, siendo de la derecha. Además, está también relacionado con el narcotráfico y una de sus sectas, Casa sobre la Roca, se convierte en un gran poderío. Otro caso es el de Patricia Flores Elizondo, quien fuera la favorita de Felipe Calderón, su protegida y jefa de gabinete durante su presidencia entre los años de 2008 y 2010, involucrada en distintos casos de corrupción como desvíos de dinero, espionaje, además de conflictos con Margarita Zavala y la construcción de la infame Estela de Luz o la Suavicrema, que en un principio fue considerado como un monumento a la independencia y a la revolución, que terminó considerado como el monumento a la corrupción. También se realiza un mayor acercamiento al que es considerado por la autora como el capo consentido del panismo, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo,
Se relatan sus capturas, sus fugas, la relación que mantenía con sus distintas familias, el momento en el que conoció a Zulema, la mujer que llenaría sus vacíos emocionales durante su estancia en la cárcel. Se enfatiza tanto en el crecimiento de su poderío permitido por el PAN, como en el ámbito sentimental y personal del personaje, incluida una entrevista a uno de sus hijos. Por otro lado, los distintos casos de corrupción relacionados con Estados Unidos y la DEA, incluido el dudoso proyecto Rápido y Furioso, en donde se le entregó una gran cantidad de armas al crimen organizado, además de beneficios a distintas empresas estadounidenses, como la empresa DynCorp, protegida por Estados Unidos, tenía la facilidad de realizar asesinatos a cuanto quisiera, además de abusos y violaciones a mujeres y niñas de los países en donde se encontraban laborando. Ya por último, se cuentan las historias de distintas víctimas del crimen organizado, del ejército y de la marina durante el sexenio, normalmente dentro de los estados más peligrosos de la República. Dentro de ellos se encuentra el caso del niño sicario, numerosas víctimas de feminicidios, desapariciones, extorsiones, masacres, persecuciones a familias, donde también se encuentran involucrados diversos periodistas. Todos se convirtieron en víctimas por cuestiones de intereses políticos o por el simple hecho de transitar libremente dentro del país. Es importante tener una reflexión sobre el libro, ya que es un claro ejemplo sobre los riesgos que viven día a día los periodistas, en uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión, siendo víctimas del gobierno y del crimen organizado al ejercer su labor, la cual es fundamental para un cambio en el país. Además de un enfoque de transparencia que busca plasmar, construyendo un relato a partir de los detalles más mínimos para de alguna manera comprender qué fue lo que causó que dicho sexenio fuera considerado uno de los más violentos, lleno de indiferencia e injusticias, a partir de un sistema corrupto que ya predominaba en el país, que encontró la manera de enriquecerse aún más y facilitar la realización de actos ilegales, por parte de funcionarios públicos e incluso por instituciones completas, en su mayoría saliendo impunes e intactos.